En el 2022 registramos un histórico 40% de abstencionismo por primera vez en 70 años. Lo que estamos viendo es que perdimos votantes habituales y aumentó la cantidad de lo que llamaríamos votantes ocasionales. O sea, Asamblea ha tenido en algunos momentos hasta 9 o 10 partidos representados. Ante un electorado que comenzó a ir menos a las urnas y que cada vez manifestaba más su queja, el sistema de partidos reaccionó implosionando. Que la gente no estaba votando porque no encontraba por quién votar. Más bien es demasiado, es abrumador. Nos preocupa que tal persona sea presidente. Démosle un mandato fuerte a determinado partido que creemos que va a proteger nuestros intereses. En redes las reacciones son como, no, pero es que ese montón de inútiles, es que todos son corruptos, es que ninguno sirve para nada, que quienes ocupan los puestos de elección popular llegaron ahí porque los elegimos. Hoy tenemos a solamente 57 personas tratando de ser expertos en seguridad, en transporte, en economía, en cambio climático, en justicia, Yo no promuevo el aumento de diputados en la Asamblea. Yo promuevo una reforma electoral integral. Tenemos que hablar es un espacio seguro para tener conversaciones aterrizadas sobre la política nacional. Buscamos traducir el contexto político y sumarlo a experiencias cotidianas, que nos permita reflexionar y nos anime a tomar acción desde el metro cuadrado que habitamos en este planeta. Esto es Tenemos que hablar. Hola, mi nombre es Maggie Salas, soy su anfitriona de Tenemos que hablar. Hoy vamos a estar conversando sobre el tema de reformas electorales y para eso nos acompaña Abril Gordienko. Abril es abogada y notaria pública por la Universidad de Costa Rica y obtuvo una maestría en Administración Pública con énfasis en Administración, Liderazgo y Ciencias de la Decisión de la Universidad de Harvard. Abril Gordienko además trabajó en la Procuraduría de la Familia y en el Instituto Mixto de Ayuda Social. Es una destacada activista, abogada y docente universitaria que cofundó la iniciativa Poder Ciudadano, ya que ha presentado varias propuestas en materia de reformas electorales. Bienvenida, Abril. Muchas gracias, Maggie. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Me cuentan que vos has sido columnista de opinión desde los 19 años. Sí, qué presumida, ¿verdad? Pensar que a los 19 tenía algo interesante para que otras personas leyeran, pero sí, mandé un artículo ahí a los 19 opinando sobre el subdesarrollo mental y después se me ocurrió tener una columna de temas legales cuando todavía era estudiante de Derecho y durante 2 años me abrieron el espacio y tenía esta columnita que se llamaba La Ley y Usted. Y bueno, después me fui a hacer una maestría afuera y se interrumpió esa columna y cuando volví pues ya nada más seguí siendo columnista de opinión. Fantástico. Ya llevo 30 y pico de años. Fantástico, muchos años de estar compartiendo tu pensamiento, pero además también sos escritora de ficción. Sí, en 2016 publiqué hasta ahora mi única novela. Ahí tengo 2 en Baño María, pero sí, publiqué una novela que se llama Negra Noche en Blanco. Y es una beta que disfruto muchísimo. He publicado algunos también relatos cortos y siempre tengo algo ahí como en la punta de la pluma que surge, aunque no lo publique, es una pasión enorme escribir. ¿De dónde viene esta pasión por la escritura? Supongo que de leer, que desde chiquilla, a los 13, me acuerdo de escribir poemas. No soy buena en eso, no tengo ese talento de poeta, pero escribía poemas, escribía cuentos y por ahí los tengo guardados, pero creo que crecí en una casa donde tuve el privilegio de tener muchos libros a mi alrededor. Mis papás eran ávidos lectores ambos y además fui muy fantasiosa siempre, así que creo que de ahí. Buenísimo. Bueno, quienes nos escuchan, animarles a que ustedes también compartan lo que piensan y las propuestas que tienen y se animen como Abril desde los 19 años a hacerse columnistas en la prensa. Y ahora hay tantos medios además para manifestar la opinión. Ya no solo hay que pedirle a un medio que te publique algo, ahora hay 1000 otros caminos mucho más sencillos de compartir lo que uno piensa. Lo importante para mí es
que si bien son columnas de opinión, sean bien pensadas, sean basadas en lo más objetivas posibles, ojalá con evidencia, con datos, porque ahora que hay tantas posibilidades precisamente de comunicar lo que pensamos, pues hay que ser, yo diría, respetuosos del contexto del medio y de los destinatarios para que sea la verdad siempre la que prima y el respeto. Sí, en medio de este mar de información importante, verificación de datos, de perspectivas y también pues calidad, sacar contenido de calidad, porque hay mucho allá afuera, pero no todo realmente está bien pensado. Hablemos un poquitito del panorama electoral de Costa Rica. La participación electoral ha disminuido y esto es una tendencia que se ha mantenido. Los estudios nos dicen que es progresiva, pero ha tenido algunos saltos. Es decir, en el 98 el abstencionismo pasó del 18% al 30% y en el 2022 registramos un histórico 40% de abstencionismo por primera vez en 70 años. 40% de la población decidió no salir a votar. Y lo que nos dice la información es que lo que estamos viendo es que perdimos votantes habituales y aumentó la cantidad de lo que llamaríamos votantes ocasionales, o sea, gente que a veces sí vota y a veces no. ¿Qué crees vos que nos están diciendo estos datos? ¿Por qué? ¿Por qué este cambio en el comportamiento electoral? Obviamente no es un elemento aislado, ¿verdad? Responde. Para mí es una forma del votante de reaccionar a una serie de incentivos buenos y malos que hay en el contexto y que tienen que ver con la transformación que ha ido sufriendo la democracia en montones de aspectos. Voy a mencionar uno, por ejemplo. Pasamos de un bipartidismo a tener, o sea, de dos partidos predominantes y por ahí uno que otro independiente, a tener de pronto 5 partidos que parecían muy presentes y de pronto saltamos a 20 y pico y ahora vamos a cerca de 40. Sí, la Asamblea ha tenido en algunos momentos hasta 9 o 10 partidos representados. Sí, y además cuando algunos diputados se independizan, todavía aquello se convierte en una ensalada grande y con ingredientes de todo tipo. Entonces, bueno, creo que son dos procesos que han ido paralelos, ese del abstencionismo y del cambio de perfil del votante costarricense, que normalmente votaba por partido, votaba disciplinadamente. Tiene que ver también con el cambio tan enorme en las tecnologías de la información que permiten que recibamos un montón de estímulos más que antes no recibíamos desde un montón de fuentes diversas. ¿Y cómo reaccionó el sistema de partidos ante un electorado que comenzó a ir menos a las urnas y que cada vez manifestaba más su queja? El sistema de partidos reaccionó implosionando y fragmentándose de una manera enorme con un montón de oferta partidaria, pero lo interesante de esto, supuestamente para responder a esa búsqueda del votante de quién me representa, es que estos 2 partidos o 3 o 5 no me representan. Entonces, sí, asumiendo que nadie en la oferta electoral, o sea, que la gente no estaba votando porque no encontraba por quién votar. Exacto. Entonces el sistema reacciona creando un montón de nuevos partidos y curiosamente eso más bien ha acentuado ese abstencionismo. Claro, porque nos ahogamos. Más bien es demasiado, es abrumador y confunde y no necesariamente responden todos esos nuevos partidos a las necesidades reales que la gente sigue sintiendo insatisfechas. Así que creo que no podemos ver una cosa aislada de la otra y aquí solo estoy diciendo 2 o 3 factores. Esto es, además, hay, digamos, influencia de fenómenos que están ocurriendo a nivel global que también inciden en nuestra política interna, en la percepción del votante, en lo que los aspirantes a políticos y los políticos creen que puede ser la forma de responder, la academia, en fin, los medios
todos estamos todavía tratando de adaptarnos, yo creo, a una situación que está en constante cambio y que sí está incidiendo en que tengamos gobiernos con un mandato débil. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final recibieron una cantidad de votos en una segunda ronda, que en una primera ronda reciben una cantidad de votos que casi cualquier hijo de vecino la consigue. Y que eso quiere decir que llegan con una bancada pequeña. De hecho, es un fenómeno que vemos que se repite. Llega alguien gana el ejecutivo, el gobierno, pero su bancada es muy pequeñita. Ya quedaron lejos esos momentos donde alguien llegaba con 29 diputados, No, la gente llega ahora y la bancada es de 10. Y yo creo que además, te voy a agregar algo que creo que también incide, y es que en Costa Rica hemos descuidado la formación cívica y hay pocos costarricenses que comprenden verdaderamente el funcionamiento de la democracia y de las instituciones democráticas. Y nosotros tenemos un régimen presidencialista y la gente, el votante en general, tiene la idea de que, yo voto, como que lo importante es la presidencia. La presidencia y votar por tal persona para la presidencia. Pero me parece que hemos fallado desde la institucionalidad en que se entienda que es importante también, súper importante la Asamblea Legislativa, pero que además es importante esa dinámica de cómo repartimos el poder entre esos dos poderes. ¿Cuántos votos le damos? Si queremos que tal sea presidente, hay que comprender que darle suficientes votos en la Asamblea es importante, o si más bien nos preocupa que tal persona sea presidente, démosle un mandato fuerte a determinado partido que creemos que va a proteger nuestros intereses. Pero sí, estos mandatos débiles de 18,000 votos o de 20,000 votos que los disparan para segunda ronda, pero cuando la Asamblea se definió desde la primera ronda, claro, eso es lo que nos ha dado ese montón de fracciones pequeñas que además no tenemos todavía institucionalizada o internalizada una vocación de diálogo y de coaliciones a nivel de la Asamblea Legislativa. Entonces cuesta mucho avanzar. Sí, lo que pasó con los partidos siento que es como que lo que estaba pasando era que la gente llegaba, veía el menú y no le gustaba ninguno de los platos. Y más bien entonces ahora le metieron como 10 páginas extra al menú y entonces ahora la gente tratando de pasar las páginas y entender entre todo lo que tiene, es como que se paraliza y no logra diferenciar, bueno, pero el pollo con nueces, ¿cómo es diferente del pollo más nueces? O sea, porque además muchas veces la verdad la oferta de los partidos en términos de sus propuestas no es tan fácilmente diferenciable. Así es, y bueno, aquí voy a meter un comercial. Yo me siento muy satisfecha de que Poder Ciudadano Costa Rica, por cierto, justo este año cambiamos el nombre de Poder Ciudadano ya por Poder Ciudadano Costa Rica, porque entendimos que esto es una maratón, es una carrera de largo aliento y no era una carrera corta. Entonces no era ya, no lo íbamos a lograr ya y la experiencia nos lo demostró. Entonces somos Poder Ciudadano Costa Rica y en 2021 trabajamos un proyecto que popularmente se conoció como voto informado. Ajá. Porque nos dimos cuenta de eso, de que la oferta programática de los partidos, bueno, a veces era nula o casi nula. A veces era difícil de distinguir las diferencias entre unos y otros. Hubo candidatos que llegaron prácticamente al final del proceso sin un proyecto terminado y claro, pero además, a pesar de la facilidad que existe ahora para suplir información, para suministrarla, para mostrarse, no había dónde encontrar los planes de gobierno publicados en alguna parte, y el tribunal hacía un gran esfuerzo por pedirle a los partidos: mándeme su plan de gobierno para publicarlo, mándeme las biografías de sus personas candidatas. Y solo algunos partidos, sobre todo los más institucionalizados, que sí pues tienden a tener un poco más de estructura que se ocupa de ese tipo de cosas, mandaban algo de información, pero jamás suficiente, y no existía esa cultura de que los partidos están obligados más bien a mostrar a su electorado qué piensan, qué es lo que quieren hacer por el país,
qué tipo de personas están postulando para que nos representen. Yo creo que además a veces la gente no caemos en cuenta de lo grave que esto es. Esto es el homólogo de nuevo con el restaurante, a que usted llegue al restaurante y le digan, vea, le vendo el pollo especial. ¿Qué trae? No le voy a decir cuáles son los ingredientes, pero vea la foto, se ve buenísimo. O sea, es como estamos ordenando esto y más grave aún cuando pensamos que lo que estamos no es ordenando un plato, sino dándole a alguien las llaves del presupuesto nacional o la posibilidad de cambiar las reglas del juego del país donde vivimos, claro, que es lo que hace la Asamblea. Es la posibilidad de alterar nuestra forma de vida, de generar bienestar o todo lo contrario, de darnos libertades o quitárnoslas. Entonces es delicadísimo. Así que en el 2021 trabajamos ese proyecto, lo presentamos, logramos y tenemos el galardón histórico de que fue el primer y único hasta ahora proyecto de iniciativa popular que fue aprobado por unanimidad. Fantástico, eso iba a preguntar, ¿se opuso alguien? ¿Alguien se atrevió a oponerse? No, por dicha no. El tribunal estuvo súper contento y logramos que todas las bancadas de la Asamblea vieran el valor y estuvieran a favor, y el Ejecutivo también lo firmó y por primera vez en 2022 el electorado tuvo a su disposición todos los planes de gobierno y todas las biografías de cada una de las, en ese momento miles porque son de los 57 candidaturas a diputaciones, todos los candidatos a presidentes, vicepresidentes, y sí, claro, donde tenemos creo que 30 y algo candidaturas, 30 y algo partidos en juego, aquello era abrumador, pero por primera vez entonces los medios, centros de pensamiento, tenían universidades, material con que hacer análisis. Grupos activistas, claro. pudieron tomar esos planes de gobierno y decir, bueno, mira, en materia ambiental, estos y estos partidos proponen esto, en materia de derechos humanos, esto y esto y esto, en economía, en transporte, Sí, recuerdo que se hizo, además, hicieron ejercicios muy interesantes de ver quiénes puntuaban más alto en materia ambiental, quiénes en materia económica, cosa que le ayuda al electorado a digerir ese menú. Exactamente, porque además, ¿quién tiene tiempo de sentarse a leerlos absolutamente todos? Es imposible, pero les dimos por lo menos una herramienta a estos otros actores para que procesaran, ¿verdad? Y de una manera más razonable y temática, sobre todo, pudieran presentarle a la ciudadanía. Y lo de las biografías, en realidad es muy importante, porque en un mundo ideal en el que los partidos realizan una labor acuciosa de buscar a los mejores liderazgos, a las personas más preparadas, decentes, etcétera, con trayectoria, que han hecho labor por sus comunidades o por el país, maravilloso, digamos, delegarle al partido esa labor, pero donde precisamente nuestro sistema de partidos se ha desinstitucionalizado mucho. Claro. Estamos más bien en una situación donde muchos partidos están viendo quién les acepta algunas candidaturas. Así es, y vemos que llenan las listas con alguien que aceptó firmar y poner el nombre sin imaginar que tal vez... Es que eso es lo que a mí me aterra, es que terminan electos, porque en el sistema actual que tenemos, como es un sistema de listas, y hablemos un poquitito aquí de cómo se eligen actualmente las diputaciones, es una lista cerrada. El partido postula la lista y según la cantidad de votos que obtiene, sale su primer lugar, su primero y segundo, su primero, segundo y tercero. Pero los partidos en estos escenarios tienen dificultad para calcular cuántos votos van a obtener. Entonces, a lo mejor dicen, no, de fijo no paso del tercer lugar. Y resulta que llega el quinto. O en tal provincia no voy a tener ninguno. Entonces, pero necesito hay que llenar la lista porque somos un partido de tamaño nacional. Entonces, hay que presentar listas en todas las provincias. Y hay más de un caso de personas que ni siquiera querían llegar. Claro. Que luego o renuncian o hacen un papel que tristemente no está a la altura de lo que el país necesita, con necesidades apremiantes, con problemas tremendos como los que estamos teniendo. No, y es que no es cosa menor de repente encontrarse en la posición de ser una de las 57 personas que definen el destino del país en una serie de materias. Imagínense que usted estaba ahí tranquilo, tal vez atendiendo el puesto de verduras de su comunidad, que usted vendía, ¿verdad?, parte del producto de la semana, y de repente se encuentra usted en la posición porque alguien le pidió el favor y usted lo aceptó,
de ser una de las 57 diputaciones de la República. Y ahora sus días se pasan leyendo cantidades gigantescas de material para ver si el país entra o no en un tratado de libre comercio con la Alianza Pacífico, para ver si el país aprueba o no los patrocinios o sea, es realmente una tarea titánica. Mucha gente ha planteado, digamos, de cara a esto, que quieren poder votar directamente por personas y no necesariamente por partidos. Sí, eso suena muy atractivo y todo, nada es perfecto, ningún sistema es perfecto, todo tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, digamos que en el mundo hay dos grandes tipos de sistemas en los cuales se elige a los diputados. Uno, como el de Costa Rica, que elegimos por listas cerradas, construidas por los partidos, que es todo esto que hemos venido comentando. Y bueno, en el caso de Costa Rica es a nivel provincial. Votamos por la lista de nuestra provincia. Esos sistemas priorizan o lo que más buscan es lograr diversidad, proporcionalidad, lograr que el voto, que la cantidad de votos que recibe un partido se traduzca lo más fielmente posible en la cantidad de diputados que llevan a la Asamblea. Entonces, digamos que es un sistema justo en términos de lograr esa proporcionalidad y diversidad. Perdón, y aquí quiero agregar que para esa proporcionalidad lo que sucede es que esos 57 se dividen en las diferentes provincias según la cantidad de población votante. Entonces, por ejemplo, San José, bueno, típicamente ha tenido 20, esta le van a tocar 19, ¿verdad? Cada provincia elige una cantidad, un número determinado de esos 57 diputados. Sí, proporcional a su población, por a supuesto. su cantidad de población. Y el otro gran sistema que predomina en el mundo es el sistema que se llama mayoritario, que es, por ejemplo, el caso típico de Estados Unidos, Inglaterra, donde donde todo el país está distribuido en pequeñas, como si fuera que nuestras provincias son muchísimo más chiquititas, ¿verdad? Lo que llaman distritos electorales, mucho más pequeños, de los cuales sale electa solo una persona. Por distrito electoral. Por distrito electoral. Entonces, vamos a suponer que dividamos a Costa Rica en un X cantidad de distritos electorales y Escazú por sí solo sea un distrito electoral y saldría electa, no importa si hay 25 partidos y si esa persona que gana solo gana por 2 votos de diferencia, pero solo una persona del partido Manzanita representaría a ese distrito electoral. El primero en cruzar la línea. Exacto. Eso genera un alto conocimiento del electorado de quién es su representante, claro, ¿verdad? Que es parte de lo que la gente desea tener cuando dice yo quiero votar por personas, porque queremos poder identificar quién es nuestra representante. Y genera mayor rendición de cuentas porque esa persona sabe que es única, que está en vitrina y que le toca venir a su comunidad a rendir cuentas. Y tiene su base muy claramente definida. Así es. Porque entonces, digamos, yo represento a esta gente y soy la única que la represento. Uh-huh. Así que, entonces, eso tiene ese beneficio. Pero es un sistema de alguna manera injusto porque hay gente que, o hay, digamos, personas candidatas que obtuvieron una votación alta, claro, significativa, que representan a un segmento importante del electorado de ese distrito, pero que no llegan. Claro, porque si alguien sacó 50 y alguien 48, queda el que sacó 50 y los... O sea, prácticamente la mitad del electorado, en este ejemplo que nos diste, claro, queda sintiéndose sin representante. Uh-huh. Entonces, bueno, como te decía, eso tiene sus pros y sus contras. Este sistema mayoritario se considera muy representativo por esa razón, pero es muy poco proporcional. Y tiende a generar lo que vemos en los dos países que mencioné, Estados Unidos e Inglaterra, dos grandes partidos que siempre ganan, se turnan en el poder. Sí, el bipartidismo ahí queda instalado porque es que es imposible. Si tenés que ganar el distrito electoral completo para tener representación, pues el voto se empieza a dividir en dos. Las pocas veces que en Estados Unidos, por ejemplo, que es tal vez el que tenemos más cercano a los dos ejemplos, han tratado terceras personas de llegar a la presidencia con un tercer partido, no lo logran. No. Y en esta última elección, por ejemplo, vimos que el candidato Kennedy, que estaba tratando de lanzarse de manera independiente, terminó dándole su adhesión
al candidato Trump en ese momento, porque para tener para llegar a tener algún cargo, ese era el único camino, porque de nuevo es un sistema que premia el bipartidismo, premia las mayorías, ¿verdad? A las mayorías, por eso se llama mayoritario, y ese es el camino. Interesantemente, Nueva Zelanda, que es un país que me encanta y que tiene algunos parecidos con Costa Rica, pero ojalá nos pareciéramos todavía más. Hace alrededor de 30 años comenzó a cuestionarse. Ellos tenían ese sistema, el sistema de Inglaterra y de Estados Unidos, y entonces lo mismo, sucedía que dos partidos se turnaban en el poder, comenzó a surgir un tercer partido que estaba logrando en cada elección, lograba más votos, pero nunca lograba ni siquiera un diputado. Por esta misma razón que explicamos, porque cada distrito electoral lo gana el que tiene más votos y punto, aunque la diferencia fuera por uno. Entonces, con una gran madurez política y ciudadana, tuvieron una conversación nacional sobre si ese sistema que ellos tenían era realmente lo que querían. Era lo que querían y lo que necesitaban y lo que la realidad estaba demostrándoles que urgía. Y nombraron una comisión del más alto nivel a la cual le pidieron haga un análisis de todos los sistemas electorales del mundo. Incluso los mandaron a visitar senados y parlamentos en diferentes países y vengan y tráiganos propuestas. Un informe. Y fue un informe muy completo, muy interesante, que recomendó, hizo como un ranking y dijo, bueno, nosotros lo que proponemos es este sistema. Y de segundo y de tercero este. Bueno, ¿cuál fue el que propusieron de primero? El sistema que había adoptado Alemania a mediados del siglo pasado, que es un sistema que mezcla, digamos, lo mejor de los dos grandes sistemas, lo mejor de los dos mundos. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo se come? Bueno, que combina las listas cerradas partidarias y combina la posibilidad de que votemos por una persona de manera más directa y cercana en nuestro distrito electoral. Ese es el sistema que se llama mixto proporcional. Ese es el sistema mixto proporcional. Y de nuevo, con una gran madurez, Nueva Zelanda hizo un esfuerzo de educación cívica, o sea, una campaña de educación para que en primer lugar la ciudadanía comprendiera bien cómo funcionaba el sistema que tenían. Claro, y es que eso es central, porque te digo, actualmente la mayoría de la población en Costa Rica no tiene claro cómo se eligen las diputaciones. No, nada más vamos y votamos. A mí hay gente que me ha preguntado, bueno, pero ¿cuál va a ser el diputado por Guadalupe? Y tengo que explicarles, no, es que Guadalupe es un cantón, no tiene diputados San José, ¿verdad? O sea. Y no solo eso, hay gente que cree que vota a nivel nacional. Claro. Y no le cae la peseta tal vez de que está votando solo por su provincia. Sí. Y por eso a veces vemos figuras de calado nacional que dan vueltas en provincias donde no van a ser votadas. No pueden votar por ellas. Vimos y veremos, diría yo. Vimos y veremos. Probablemente. Entonces, ese primer paso de entender cómo funciona el sistema del país es importante. Y luego de esa campaña, digamos, educativa de, bueno, esto es el sistema, ahora lo que proponemos es esto y qué beneficios va a traer. Y bueno, y en el caso de Nueva Zelanda, pues el mayor beneficio era que mezclar esos dos sistemas iba a traer por primera vez la posibilidad de una mayor diversidad partidaria. Claro. De que por medio de la lista nacional, que en ese caso nacional, ya no provincial, podrían entrar candidaturas que tal vez no tienen un arraigo en un distrito X, pero tienen más bien un arraigo nacional. Y por eso, entonces Nueva Zelanda, bueno, llevó un proceso muy interesante de hacer un referéndum, luego de ese proceso educativo, un referéndum primero no obligatorio, luego pasaron un par de legislaturas más en las que seguían discutiendo si daban o no el paso, finalmente otro referéndum obligatorio, y bueno, y ya llevan 20 años con ese proceso. Un poco de tiempo para que la gente asumiera también el cambio. Claro, porque las grandes reformas no se pueden dar de golpe y es uno de nuestros mayores aprendizajes. Sí. Porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de determinada manera, porque todas las dinámicas funcionan ya y todos los operadores sabemos cómo movernos
en una manera de hacer las cosas y aprender y adaptarse a una nueva forma no es fácil. Claro. Y todos queremos saber qué hay para mí en esa nueva forma, ¿verdad? Y cómo voy yo a sobrevivir ahí. Entonces, para mí es muy importante y por eso agradezco tanto un espacio como este, que podamos hablar de estos temas para que la ciudadanía se familiarice, comprenda el valor que tiene la política como oficio, como servicio, como actividad y qué implica y cómo llevamos a personas a ocupar esos cargos que luego inciden en nuestra calidad de vida. Claro, porque hay mucha frustración en estos momentos, digamos, cada vez que uno habla de estos temas en redes, las reacciones son como, no, pero es que ese montón de inútiles, es que todos son corruptos, es que ninguno sirve para nada. Y yo comprendo la frustración, pero me parece importante hacer el llamado a que entendamos que quienes ocupan los puestos de elección popular llegaron ahí porque los elegimos. Tal vez no usted personalmente, pero una buena parte de sus conciudadanos. Y lo bueno que eso tiene es que se pueden elegir a otras personas o otros perfiles. Claro, claro. Es curioso, no es exclusivo de Costa Rica el hecho de que el Congreso sea, o la Asamblea Legislativa sea impopular. En general, en el mundo, es la institución que sale peor puntuada. Y yo también pienso que eso se debe a que es un órgano diverso. Claro. Es un órgano donde hay personas con formas de pensar de todo tipo. Y no es lo mismo que un presidente que o me gusta o no me gusta, ¿verdad? Claro que todos los presidentes tienen también gente que no los soporta y tienen gente que los ama, pero es mucho más fácil entender la dinámica y querer o no querer a una sola persona. Pero la asamblea 57. Son 57 sí. y ni siquiera son suficientes para representarnos, y eso es parte de por qué son tan impopulares, porque una asamblea que tarda 2 años en promedio en sacar un proyecto de ley no es solo porque tal vez no llegaron bien preparados, no es solo porque los cambiamos cada 4 años, entonces la curva de aprendizaje es larga y les cuesta, cuando ya por fin están dominando cómo funciona todo, ya casi se tienen que ir. Entonces sí, tenemos un récord bastante mediocre de producción de tiempos de producción de leyes y de aprobación hasta de préstamos internacionales, etcétera. Eso se debe mucho de responsabilidad de los partidos políticos. También. Mucho responsabilidad de nosotros los votantes, pero también de responsabilidad de cómo, del tipo de herramientas que le hemos dado a nuestra Asamblea Legislativa para desempeñarse, para entregar su trabajo. La realidad es que en este momento la mayoría de la gente no podría nombrar más allá de unos 5 o 8 de las diputaciones de las 57. Cada vez que hacen una encuesta sale nombrado como diputado Evaristo Coronado, sale nombrado, ¿verdad? O sea, por decir futbolistas o pues diputaciones que fueron muy buenas pero que ya murieron, sí, ¿verdad? O que ya no están. O que ya no están. O sea, es decir, sí. Es claro que la población no sabe. Y creo que dijiste muchos. Yo no estoy segura de que mucha gente pueda decir 8. Sí, no sabe o no puede nombrar una cantidad significativa de diputaciones. ¿Cómo funcionaría para una persona electora el sistema mixto proporcional? Yo llego y ¿qué me encuentro en la papeleta? Mira, te encontrarías en el recinto la papeleta para presidencia, la vamos a marcar y la ponemos a un lado, y te darían otras 2 papeletas. En una, votás por la lista nacional. Ahí normalmente, ¿qué ocurriría? Es un poco lo que ocurre ahora. Que en realidad voto te vas por partido. Voto por un partido. Te vas por partido. Okay. Puede que, gracias a nuestro sistema a nuestra nueva ley de voto informado, que si sos una persona que te informaste mucho, sepas quiénes van en cada una de las listas y sepas cuál es la propuesta ideológica de cada uno de esos partidos y decís, bueno, voto por este partido, voto por esta lista. Y la otra papeleta que te dan es una papeleta más parecida al álbum al álbum Panini con fotos de personas que en tu distrito electoral, que como no existen en este momento, no podemos decirte exactamente cuáles son, pero voy a volver a usar un ejemplo de un distrito electoral, digamos que yo fuera de Pavas. Entonces, ¿quién va a representar a Pavas? Ana, Pedro, José, Manuel, hay 10 Filomena, 10 personas. De esas 10,
cuál es la que tiene mejor trayectoria, cuál yo la he visto realmente trabajar por mi zona, cuál tiene muchos años de vivir aquí, cuál en cambio compró hace poquito una casa y se pasó a vivir para poder postularse por Pavas, en fin, y tengo una serie de elementos para valorar y digo, esta persona es la que yo quiero que me represente. Y esa gente es parte de los partidos. Esa gente, claro, no van solos, porque nosotros en Poder Ciudadano Costa Rica creemos en un sistema de partidos políticos. Las candidaturas personalistas que existen en pocos países del mundo traen muchas complicaciones, traen muchos problemas, traen riesgos de los que podemos conversar en un ratito, si querés, para no perder la Claro, idea claro. de cómo funciona Entonces, el sistema. yo tengo 2 papeletas. Voto por un partido y Por una después, lista. según donde yo, digamos, según donde yo vivo, ¿verdad? Y cuál es mi distrito electoral, ahí tengo un subgrupo de esas candidaturas que son nada más las de donde yo, ¿verdad? De donde Y puede ser de pertenezco. un partido diferente al que votaste en la Claro. otra papeleta. Claro. Y luego entonces al final, cuando a la hora del conteo de todas las papeletas, lo que predomina para definir cuántos diputados lleva un partido a la asamblea es la cantidad de votos que se recibió en la primera papeleta, en la de lista. Y digamos que el partido Manzanita obtuvo en la lista nacional votos suficientes para tener 10 diputados. Ok. Y que en los distritos electorales ganó 5. Entonces, los primeros 5 lugares para este partido se llenan con esas 5 personas que obtuvieron un mandato directo del electorado de su distrito, y los otros 5 los llenaría los primeros lugares de la lista. Que además eso tiene otra cosa positiva, y es que en estos momentos hay diputaciones que llegan un poco como arrastradas por la marea, ¿verdad? Es decir, yo soy el tercer lugar de tal partido, el partido fue muy popular, nadie sabe quién soy yo no he levantado un dedo por mi comunidad nunca, pero no importa, porque como el partido sacó muchos votos, yo entro con la marea arrastrada. Mientras que en un sistema mixto proporcional, si yo soy alguien que trabajo fuerte por mi comunidad y etcétera, tengo como en los juegos de video, tengo como puntos extras, tengo una vida extra que me lleva a la parte más alta de la lista. Así es. Y además eso nos lleva a tener una asamblea con personas que llevan una visión nacional, una visión país, y personas que se vuelven en verdaderos agentes de desarrollo para sus comunidades. Y hay estudios que demuestran que cuando hay, que en los sistemas mixtos, también en los sistemas mayoritarios, pero no es hacia allá donde nosotros proponemos llegar, pero cuando hay diputados que tienen ese compromiso directo con un electorado definido, hay mucho mejor desempeño en términos de llevar esa política pública necesaria a esas regiones. Imaginemos comunidades como Upala o Los Chiles, porque los partidos tienden a postular por Alajuela a representantes de comunidades o muy densamente pobladas o muy desarrolladas, como sería Alajuela Centro, San Carlos. Claro, porque tenés un estímulo San Ramón, para postular gente de un lugar donde vayan muchos votantes. Muchos votantes, y donde además hay dinero para hacer la campaña, etcétera. Sí. En este escenario, digamos, de sistema mixto proporcional, tendrías a alguien que representa a San Carlos, pero también tendrías a alguien que representa directamente a Los Chiles. Exactamente. Así es. Entonces es un sistema que genera una gran justicia en todos los sentidos, porque permite la proporcionalidad y que hablemos diversidad, permite que haya partidos grandes y pequeños, pero también va a traer esa representatividad que tanto queremos, esa rendición de cuentas más directa, esa relación más cercana entre el electorado, entre yo votante y mi representante. ¿Y cómo se decide, digamos, como el tamaño de esos distritos electorales o cómo se dibuja eso? Sí, hay una serie de fórmulas en el mundo de las ciencias políticas y de la ingeniería electoral y constitucional para definir. Entonces hay varios caminos. No es que sea obligatorio escoger esta fórmula o esta otra. En Costa Rica se han hecho varios estudios que proponen sistemas parecidos,
Nuestro constituyente en 1949 tenía en el artículo 106 una previsión y era que en el momento que Costa Rica llegara a tener 1 millón de habitantes y cada vez que aumentara en 30,000, había que agregar un diputado. Ese artículo fue reformado en 1961, cuando se pasó la Asamblea decidió pasar de 45 a 57 y se volaron el artículo. O sea, la cantidad de diputados y diputadas que tenemos actualmente en realidad corresponden con la población que tenía Costa Rica en los 40s. Sí, bueno, más o menos. En los 40 teníamos 45 diputados propietarios y 15 suplentes. Digamos en los 50. No había problemas de quórum. En los 50. No había problemas de quórum porque si alguien no llegaba había un suplente. Que ese es otro tema. Cuando quieras hablamos del quórum. Tenemos un proyecto de ley fabuloso sobre el problema del quórum y la rareza que es nuestro quórum en la Asamblea en Costa Rica. Entonces teníamos 45 más 15, 60, pero solo ejercían como titulares 45. Los otros estaban en la banca y si alguno se lesionaba, entraban. En el 61 tienen una discusión sobre que ya eran pocos, no aplicaron, digamos, de forma automática el artículo 106, como debieron haberlo hecho, pero sí se cuestionaron, bueno, sí, esto hay que arreglarlo, somos muy pocos. Entonces decidieron convertir en titulares a los 45 suplentes. Pero de nuevo, eso nos da 60. ¿Y por qué tenemos 57? Porque... Se lesionaron 3, no. No, porque sintieron que querían un número impar para resolver los empates, lo cual hoy sabemos que hay muchas maneras de resolver un empate en las raras ocasiones que eso pueda ocurrir. Pero bueno, les dio miedo los 60, entonces dijeron un número impar que además sea divisible entre 3 por aquello de las 2/3 partes para las votaciones, para ciertas votaciones. Entonces lo dejaron en 57. Y nosotros leímos las actas. Y en las actas dijeron, pero vamos a eliminar esa parte y le dejamos a los diputados del futuro que resuelvan cómo van a manejar lo del aumento, porque claramente Costa Rica estaba en un boom de crecimiento poblacional. La población iba a seguir creciendo, pero les dio miedo, no sé, no quisieron dejar ese artículo constitucional, lo cercenaron con otras implicaciones que no previeron, y por eso nos quedamos con 57 desde 1961, a pesar de que la población ha crecido más o menos 5 veces. Y no solo ha crecido en cantidad, sino que hay una diversidad ya no somos un país, somos cero homogéneo. No que fuéramos homogéneo en aquel momento, pero éramos un país más simple. Era un país más de vocación agricultora, era con un nivel educativo, un nivel de escolaridad bastante más bajo, entonces pues... Otra realidad. Era otra realidad, además 2 partidos fuertes, en fin. Entonces, no solo hubo una gran explosión poblacional, sino que además ahora somos una población súper diversa, con un cambio enorme en nuestro modelo de desarrollo que ha generado dinámicas positivas y problemas que jamás se preveían en aquella época y que hoy tenemos a solamente 57 personas tratando de ser expertos en seguridad, en transporte, en economía, en cambio climático, en justicia, en salud pública, en... Si usted nos está escuchando y es parte de la gente que no es fan de los diputados y diputadas, no se asuste. Sí, de lo que estamos diciendo es que Costa Rica necesita más diputados y diputadas. Pero, eso por sí solo no lo resuelve. Y eso quiero ser súper enfática. Yo no promuevo el aumento de diputados en la Asamblea. Yo promuevo una reforma electoral integral. Y en eso es en lo que creemos. Porque solo sumar diputados no va a resolver esto. Tenemos un problema serio de sistema electoral total, que implica el cambio en un montón de reglas. Hemos venido hablando del sistema electoral, de cómo los elegimos, de que ojalá adoptáramos
un sistema mixto proporcional. Nosotros lo intentamos en el 2019. En este momento el proyecto está archivado. ¿Qué reacciones hubo en la asamblea? ¿Qué les dijo la gente cuando plantearon el sistema mixto proporcional? Mira, lo que pasa es que ocurrió algo que no esperábamos, y es que el gobierno en su momento de Carlos Alvarado le gustaba el proyecto y lo convocó en extraordinarias, pero no coordinó con nosotros esa convocatoria. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando propones, como decíamos hace un rato, algo tan disruptivo? Tenés que trabajar, tenés que socializarlo, tenés que hablar con todas las personas que van a verse de alguna manera afectadas. En una cosa como un cambio de sistema de elección de diputados, estamos hablando de que todo el país se va a ver afectado, ¿verdad? Porque el votante, por supuesto, va a tener que adaptarse a una nueva forma de votar, a una nueva forma de elegir. Los partidos políticos tienen que adaptarse de un montón de maneras. Tienen que aprender a promover liderazgos nacionales y liderazgos locales, no para municipalidades, no, liderazgos locales para la Asamblea Legislativa, más los liderazgos nacionales. Los medios tenían que comprender qué estaba pasando. La academia, que viene estudiando estas cosas y no había hecho todavía propuestas puntuales, tenía que, bueno, ¿y estos quiénes son y qué vienen a proponer? Y en fin. Los propios asesores, porque digamos, parte de lo que se discute poco es el rol que tienen actualmente los asesores. Como esos 57 diputados y diputadas no les da tiempo de ir a todas las comisiones, en la práctica, y vos mencionabas esto en un excelente TED Talk que tiene, que se los recomiendo, búsquenla, abrilgordienco.com. Gracias. Una charla en la que Abril explica un poco el tema de los asesores terminan ejerciendo funciones casi diputadiles. ¿Y a qué me refiero? La gente literalmente no puede ir a todas las comisiones y subcomisiones que tiene la Asamblea Legislativa. Ni se puede leer todo lo que se tiene que leer, ni puede redactar de su propia mano todos los proyectos. Terminan yendo muchas de estas comisiones asesores que, por cierto, ni usted ni yo elegimos, sino que elige a dedo directamente esa diputación o su fracción, en el mejor caso, o su partido. Y es el criterio de esas personas el que muchas veces termina primando. Exactamente. Entonces, o sea, como te decía, todo el sistema tiene una serie de pulgas, diríamos, que hay que resolver. Y además, nosotros hicimos una tarea muy completa, incluso analizamos el presupuesto de la Asamblea. Uh-huh. Nuestra Asamblea Legislativa tiene un presupuesto enorme, tiene una planilla enorme. Entonces, la mayor parte de su presupuesto no es para pagarle a los diputados. Sí. Ellos son una fracción mínima, reciben una fracción mínima del presupuesto de la Asamblea. Y esto que mencionas es central, porque siempre que se propone una reforma legal, de las primeras preguntas es, bueno, pero ¿quién va a pagar esto? Así es, y a todo el mundo le preocupa, ¿no? ¿Cómo? Más diputados con ese gran salario, etcétera. Resulta que si no aumentamos en nada el presupuesto, alcanzaría para pagarle a X cantidad, 25 diputados más, 20, 30, los que se quiera. Como te decía, hay estudios que recomiendan un montón más. Nosotros en realidad fuimos conservadores y un poco más de diputados. Ni siquiera habría que aumentar el presupuesto, porque lo que hay que hacer es no darles, o sea, tomar la cantidad de asesores que hay, uh-huh, y redistribuirlos. Y como te decía, lo que representan los salarios de los diputados es una gotita en medio de ese mar de gastos que tiene la Asamblea, y yo estoy segura que con un buen sistema de elección de diputados, el tener más puede realmente ser un cambio, o sea, un salto enorme a tener una Asamblea mucho más eficiente, con un desempeño mucho mayor. Pero de nuevo, una reforma integral, necesitamos carrera parlamentaria, necesitamos reducir el quórum. ¿Y carrera parlamentaria te referís vos a que los diputados puedan estar más de un periodo seguido? Exactamente. Nosotros no creemos en una carrera parlamentaria indefinida, sino en que puedan reelegirse una o dos veces más de manera inmediata, porque está demostrado que cuando llega alguien que ya fue diputado alguna vez, el tipo de leyes y de política pública que emiten, e incluso su influencia en sus compañeros de curul. Conocen. Exacto. Genera
legislación más sustantiva, se preserva la memoria institucional, se preserva incluso memoria partidaria, se facilitan los procesos de negociación, ya saben, ya entienden el valor de que la asamblea es per se un órgano donde hay competencia, pero también tiene que haber colaboración, donde tiene que haber negociación. No, y en este sentido, digamos, Costa Rica, a ver, ilimitado no, porque estamos en el escenario de Johnny Araya, 30 años después, la misma persona Jamás en el puesto. querríamos eso, por supuesto, ¿no? Pero ojo que a nivel de alcaldías también Costa Rica dio pasos para decir sí se pueden reelegir con un límite. Sí. Podría uno pensar en un escenario similar para las diputaciones, donde puedan reelegirse 1 o 2 veces y después ya no más. Así es, sería de gran beneficio. ¿Cuál empresa cada 4 años vota a toda su planilla para recontratar gente nueva? Ninguna. No, y la propia gente de la asamblea te dirá que el primer año de toda asamblea legislativa nueva es poco lo que se logra porque es una curva de aprendizaje de todo el mundo acomodándose en sus asientos y entendiendo cómo es esa cosa. Claro, aprendiendo a dominar el uso del manejo del reglamento legislativo, a empaparse de los temas, de los proyectos que ya vienen ahí acumulados y tratar de meter nuevos proyectos y conocer a sus colegas, llevarse bien, formar equipo con su propio despacho. En fin, es todo un montón de cosas que hay que aprender. Y cada 4 años estar sacando a la gente, estamos desperdiciando capital humano valioso. Eso no quiere decir que todos los años deberíamos reelegir a los 57. No, jamás. Probablemente habrá una 10ª parte de esos que sí realmente un poquito más, depende, ¿verdad? De cada... Pero además ahí terminan con un estímulo más fuerte también para tener un mejor desempeño, porque si usted tiene la posibilidad de reelegirse, no es lo mismo a que usted sabe que cuando terminaron sus 4 años va para afuera y... Mira, hay un estudio del BID muy interesante que demuestra que cuando hay carrera parlamentaria, los diputados y diputadas suelen tener una visión de largo plazo y entonces hay mucho más gasto de capital. ¿Qué quiere decir eso? Invierten más en proyectos y en leyes que van a perdurar en el tiempo, por decir, en infraestructura, en resolver problemas estructurales del país y no tanto en cosas que pueden recoger los frutos de manera inmediata e irse con la medallita. Yo propuse la ley para tal cosa porque pudieron mostrarlo, ¿verdad?, de manera inmediata, sino que predomina la visión de largo plazo, que en un país como Costa Rica, que nos ha venido haciendo falta eso en los últimos años, urge que tengamos personas que ven la política como algo de largo plazo. Claro, no, la función pública es muy retadora porque ejecutar en tiempos cortos, cuando hay tantos intereses y tantas pugnas de poder sobre la mesa, es algo difícil. Y en esa dirección yo quería preguntarte, si vos pudieras escoger un puesto dentro de la función pública, ¿a dónde escogerías irte? Vos sos abogada, entonces tenés los 3 poderes a disposición. El ejecutivo, el poder judicial, el legislativo. ¿Desde dónde te gustaría o pensás que podrías contribuir? No tengo un puesto específico que me gustaría. A mí me gustaría servir al país. Creo que la política es una actividad o es más bien un servicio público necesario que se puede ejercer con dignidad, se puede ejercer con honestidad y se puede ejercer con compromiso para el país. Entonces, en este momento no te diría un cargo en particular, te diría que estoy abierta a servir al país, donde si surge la oportunidad, sea donde yo me pueda desempeñar mejor y donde sea que me desempeñe, lo haré con total compromiso y pasión por el país. Fantástico. Bueno, usando mis poderes mágicos, te designaré magistrada titular del Tribunal Supremo de Elecciones para que puedas hacer todas esas reformas electorales. Con lo que sigue enfrentando un reto el país es la poca confianza que tiene la gente en Costa Rica con el gobierno nacional. La encuesta de confianza de la OCDE nos plantea que solo un 35% de los costarricenses confía en el gobierno nacional. Y es muy poquita también la gente que tiene simpatías partidarias. De cara al próximo proceso electoral, el 85% de las personas no tienen ninguna preferencia partidaria. ¿Vos crees que hacer algunas de estas reformas podría contribuir a que aumente esa confianza? ¿Cuál es el camino para retomar esa confianza? Bueno, son muchos, no te podría dar una receta única. Desde Poder Ciudadano hemos trabajado en un proyecto que nos parece importante para contribuir a reconstruir
esa confianza, y es fortalecer el sistema de partidos políticos. El hecho de que haya esa miríada, esa cantidad, ese menú tan grande de partidos políticos que realmente no sabemos qué piensan, a qué parte del electorado representan, qué van a hacer si llegan al poder, si se han preparado o no, abruma al votante y no le hace ningún bien al sistema, porque el sistema se ha convertido en un sistema muy impredecible, y en política tiene que haber algún grado de predictibilidad, y los mismos actores políticos tienen que poder saber con quién les va a tocar negociar la próxima vez, si este proyecto de ley no sale en esta legislatura, qué partido o qué personas podrán retomarlo en la siguiente. En fin, ese grado de predictabilidad lo hemos prácticamente pulverizado con una cantidad de partidos excesiva. Entonces, nosotros, Poder Ciudadano Costa Rica, propuso un proyecto que en una bonita coincidencia, el Tribunal Supremo de Elecciones y un diputado estaba trabajando también en esa misma dirección para ordenar un poco y elevar la cantidad de firmas que se requieren para crear un partido, que no sea tan fácil, sino que quien se toma la molestia de recoger una cantidad de firmas razonable, representativa de un segmento de la población, sea porque realmente tiene esa vocación, y luego que no puedan quedar los partidos eternamente como zombies, sin participar en elecciones, sin renovar estructuras, sin representar a nadie, sin una visión programática. Los agarran de partidos taxi. Para que los vayan a alquilar y lograr llegar al poder sin todo lo que tiene que tener un partido político. Entonces, creemos que ese es un proyecto que ojalá camine, está en la corriente legislativa, fue votado positivamente en la Comisión de Reforma Electoral, está en plenario, esperando ahí, haciendo fila para ser discutido. Creo que esta asamblea nos dejaría un legado fantástico, maravilloso, para ir fortaleciendo un poquito este sistema político electoral que se nos ha complicado más de la cuenta y que está haciendo difícil que nuestra política pública realmente dé los frutos que tiene que dar. Bueno, se nos fue el tiempo hoy para hablar de reformas electorales, pero como usted puede ver, es mucho lo que hay sobre la mesa. Hay propuestas concretas, hay grupos que han pensado en alternativas. Podría cambiar la forma en que elegimos los diputados y diputadas. ¿Y por qué? Porque es importante que esas diputaciones nos brinden no solo proporcionalidad, sino representatividad, que usted pueda tener una conexión directa con esa persona que le representa en la Asamblea Legislativa. Importante también, estamos en año preelectoral, revise esas biografías, revise esas propuestas programáticas, que su voto sea un voto informado, participe, no sea parte de ese 40%, vea que después la gente que queda electa toma decisiones que también impactan su vida. Soy Maggie Salas, su anfitriona de Tenemos que Hablar, y les invito a nuestro siguiente episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por escucharnos. No se pierda el próximo episodio de Tenemos que Hablar.